Hola de nuevo. Vamos a completar la parte práctica, que al final parece que iba a ser breve, pero está resultando bastante más densa. Espero que os sea útil. Hemos visto hasta ahora cuál era la situación que tenía nuestra ciudad tipo en cuanto a la recogida se refiere. Hemos visto también cuál es la información obtenida de la toma de datos y cómo se ha tabulado para poderla hacer comprensible. Se han visto los resultados de esa toma de datos y por lo tanto aquellas cosas que son manifiestamente mejorables, y ahora lo que nos toca es, bueno, vamos a ser capaces de diseñar nuestro servicio de recogida y de verdad conseguir que lo que es manifiestamente mejorable nosotros lo mejoremos. Entonces, en principio, en la nueva propuesta del servicio de recogida, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora en esa nueva propuesta? Hemos estado hablando de que en el casco urbano central, ¿qué queríamos hacer? Queríamos poner un 65% de contenerización con contenedores de 360 litros, porque habíamos mandado a alguien y nos decía que eso era posible. ¿De acuerdo? En ese casco urbano central, en el que las velocidades son de 4 kilómetros por hora, recogiendo bolseo, ya sé que el bolseo afecta evidentemente a esa velocidad, que el camión se desplaza más rápido entre punto y punto de recogida, pero lo cierto es que tiene 10,5 metros cúbicos de capacidad el vehículo que están empleando en este momento para hacer ese trabajo. Esto se hace bastante mejor si empleamos un vehículo de 5 metros cúbicos, que es un vehículo con mala compactación. No os lo digo ahora, si consigue un 0,3 de compactación ya es mucho, con mala compactación, pero eso sí, con la versatilidad de poder bascular en un vehículo nodriza, es decir, puede bascular en otro camión que luego se ocupe de llevar el resto de los residuos al vertedero. Entonces, esa es otra de las modificaciones que vamos a implementar en este caso. Luego, en cuanto a la zona 1 y a las pedanías 1 y 2, el problema, como en todos, es la distancia a las plantas de transferencia, que vamos a tener que construir una planta de transferencia. Era evidente, con los 75 kilómetros de distancia desde el punto último de cada una de las rutas, era evidente que había que construir una planta de transferencia. Y en el caso de las pedanías 1 y 2, habíamos contenerizado, incrementándoles de 800 a 1.100 litros su capacidad, porque queríamos que pasaran de ese 0% de índice de seguridad en el caso del día doble. En la zona 2, recordemos que es lo que habíamos apostado, es un cambio de la recogida trasera a una recogida de carga lateral con contenedores de 2.400 litros. Es decir, eliminaríamos en cada punto de recogida los dos contenedores de 1.100 y ubicaremos el de 2.400 litros. En el resumen de lo que afecta a este nuevo servicio, lo hacemos como hemos hecho hasta ahora por las zonas del municipio, en este caso el casco urbano central, las pedanías 1 y 2 y la zona 1, juntas porque se desarrollan como un conjunto en cuanto a la recogida se refiere, y la zona 2, pues un elemento aparte, como siempre, con sus equipos de carga lateral. Bien, equipos, ponemos uno en el caso del casco urbano central, el equipo 1 y el equipo 2 en el caso de la zona 1 y de las pedanías 1 y 2, y el equipo 1 y 2 en el caso también de la zona 2. En el primer caso, siempre se ha constituido el equipo por un conductor más un peón conductor más un peón, y de repente aparece una figura que no conocíamos, una figura que se llama peón conductor. ¿Quién es ese peón conductor? Peón conductor es una figura que suele aparecer en todos los convenios colectivos que tiene ese tipo de personal, en el que de alguna manera permite que él mismo pueda llevar un vehículo y a la vez actuar de operario o peón. Es decir, pueda ser conductor y pueda ser peón, por decirlo de alguna manera. Es verdad que no puede llevar los camiones grandes, pero sí, por ejemplo, va a poder llevar ese camión de 5 metros cúbicos. Pues de ahí su figura. Y además estará ayudando al otro peón a la recogida que se practique de las bolsas y de los contenedores en el casco urbano central. Bien, luego vemos los recursos materiales y tenemos un equipo de 5 metros cúbicos y uno de 18 en el caso del casco urbano central. Evidentemente el uno es el que recoge y el otro es el que actúa con nodriza para ir después con los residuos al vertedero. Para las pedanías 1, 2 y la zona 1 van 2 vehículos de 16 metros cúbicos.
y en el caso de la zona 2 van 2 vehículos de 23 metros cúbicos de carga lateral, porque ese es el planteamiento que se había hecho, sustituir la carga tradicional por la carga lateral. Luego, el resto de la tabla lo que refleja es en las rutas de recogida, por un lado la presentación de los residuos, o bolseo, a los contenedores que recoge cada uno de los equipos. Y por otro lado, en la recogida de los residuos, pues los factores de velocidades y tiempos a los que ya hemos hecho referencia y que se consideran sustancialmente importantes. Y al final, pues bueno, algo que es importante sobremanera. ¿Por qué? Porque con este cambio que hemos comentado antes, nos hemos encontrado con que ya el equipo número 1 trabaja 6 horas 32 minutos, el equipo 2 trabaja 6 horas 36 minutos, perdón, el equipo 2. El equipo 1 de la zona 1 y pedanías 1 y 2 trabaja 6 horas y 36 minutos. El equipo 2 de la zona 1 y pedanías 1 y 2 trabaja 6 horas 27 minutos. Y los de la zona 2 trabajan más o menos 6 horas 40 minutos cada uno de ellos. Se acabó el despilfarro. De esta forma, y con los mismos ratios que hemos obtenido en la toma de datos, hemos encontrado la solución a el despilfarro. Ya no existe como tal. Hay una cosa que no podemos olvidar. Analizada la recogida y solventada la pérdida de horas o bien el pago de horas extras, todo ello se ha sustentado sobre un pilar, y el pilar se llama una planta de transferencia. Entonces, la planta de transferencia que se plantea tiene una serie de parámetros básicos que ahora describiremos, para que de alguna manera dé respuesta a las necesidades de una ciudad tipo como la que tenemos en este momento. Bueno, había una información anterior que he olvidado. Es decir, hay un tema también muy importante de la planta de transferencia, y es que lo que no puede ser es que la planta de transferencia lleguen 60 camiones juntos a las 12 de la noche. Bueno, entonces el retraso va a ser casi el mismo que ir a la planta de tratamiento. En este caso se han diseñado los tiempos y, como se puede observar, no coincide ni un solo camión en la misma franja horaria de vertido. Con lo cual, ese otro problema tampoco existe. De las características, que es a lo que iba antes, de la planta de transferencia, hay unos parámetros básicos que son la capacidad del contenedor. Hemos elegido 40 metros cúbicos de capacidad de contenedor. Hablaremos mucho de planta de transferencia cuando nos refiramos al apartado destinado a la teoría, si queremos llamarla así. Aquí simplemente vamos a definir lo que el problema debe tener en cuenta. Rendimiento del compactador, 50 toneladas hora. Número de carros de traslación 2, evidentemente. Capacidad de la tolva de recepción 30 metros cúbicos con una densidad de 0,250. Distancia de la estación de transferencia a la planta de tratamiento 55 kilómetros. Es decir, hemos reducido en 20 kilómetros la distancia que teníamos anteriormente. La velocidad podemos seguir pensando que va a ser 70 kilómetros por hora. Y el tiempo invertido en maniobrar cargando el contenedor, yendo a la planta y colocando de nuevo el contenedor, de unos 30 minutos. Bien, pues ahora, ¿qué quedaría? Dice, bueno, ya hemos hablado de la solución inicial, hemos hablado, perdón, de la solución inicial no, de la solución actual. Hemos hablado de los inconvenientes que hemos ido encontrando y hemos hecho un nuevo planteamiento. Igual es el momento de plasmarlo en una única tabla y que seamos capaces de ver en ella todas las modificaciones a las que hemos hecho referencia. Bien, en la tabla comparativa de la situación actual y del nuevo planteamiento,
Tenemos en primer lugar el concepto. Número de contenedores en la vía pública. En la situación actual, 100% bolseo. En el casco urbano central, y 96 unidades de 800 litros y 908 unidades de 1.100 litros. En el nuevo planteamiento tenemos un 35% de bolseo, ya que el 65% de los residuos son recogidos por 202 contenedores de 360 litros. Luego hemos hecho el cambio de los contenedores en la zona de las pedanías 1 y 2 de 800 a 1.000 litros y hemos cambiado todos los contenedores de 1.100 litros de la zona 2 a contenedores de 2.400. Es decir, en la zona 2 teníamos siempre un punto de recogida con 2 unidades de 1.100 litros que ha sido transformado en un contenedor de 2.400. Entonces, hemos reducido el bolseo en un 60% y una reducción de un 12% en el número de contenedores en la vía pública con el nuevo planteamiento. Distancia entre puntos de recogida. Prácticamente sin ningún tipo de comentario. Recursos humanos. Puestos de trabajo, conductor más peón y el igual al total. ¿Eso qué quiere decir? Que puestos de trabajo en la situación actual teníamos 9,5 más 10, 19,5, tanto conductores como peones. Ahora 11. Es verdad que no está incluido el conductor de la planta de transferencia, pero salvo eso, 11. Horas sobrantes del servicio. Antes sobraban 4.482 horas, ahora no sobra ninguna. Horas extras que había que pagar antes en el servicio. Antes 1.578, ahora ninguna. Recursos materiales. Antes 2 unidades de 10,5 metros cúbicos para el casco urbano central, 3 unidades de 16 y 4 unidades de 23. Ahora una unidad, bueno, ahí falta una unidad de 5 metros cúbicos, una unidad de 10,5 metros cúbicos, 3 unidades de 18 y 2 unidades de 23 metros cúbicos de carga lateral. Recursos para la planta de transferencia. Humanos, 2,5. ¿Por qué? 1,5 de conductor y el 1 que corresponde al operario que está en la planta. Materiales, una cabeza tractora, un semirremolque sobre el que va cargado el contenedor, con sistema evidentemente de carga y descarga, y 3 unidades de contenedor cerrado de 40 metros cúbicos. Total de kilómetros recorridos al año. En la solución anterior, 589.000 kilómetros. En la solución actual, un poquito menos de 300.000. Una reducción del 52% de los kilómetros a recorrer, con el consiguiente, evidentemente, peso económico que tiene en el mantenimiento y explotación de los vehículos. Ya hemos hablado de la recogida. Hemos hecho un magnífico ejercicio de recogida. La solución ha sido ventajosa en todos los aspectos. Desgraciadamente no siempre es así, ¿eh? Este es un ejemplo tipo. Bien, recordemos que nos faltaba el lavado de contenedores, el mantenimiento de contenedores y la recogida de muebles y enseres para completar este servicio de recogida. En el lavado de contenedores podemos hablar de lavado mecánico en camión, de tren de lavado y de lavado manual. En su momento, en el próximo bloque, probablemente ya destinado a describir los servicios, veamos los trenes de lavado, veamos cómo es el planteamiento de lavado manual, pero porque os sirva simplemente de toma de contacto, el lavado manual es el que se llama habitualmente lavado intensivo y es el que tiene de alguna manera como fin limpiar más profundamente el contenedor. Es decir, un contenedor metido en un lavacontenedores simplemente recibe un chorro de agua a presión, mientras que el lavado manual lo que hacen es con cepillo cepillarle, darle antidecapantes, de alguna manera tratarle para que sea mucho mejor su estado final. El lavado mecánico debería ser simplemente el mantenimiento del lavado manual. El tren de lavado es una solución que evita esta parte de manualidad que tiene el lavado intensivo, simplemente porque lo que se monta es un tren de lavado de las mismas características que podéis tener en el tren de lavado de los coches, simplemente adaptado a los contenedores. El problema de las dos situaciones y lo que es realmente caro es el transporte de los contenedores desde su ubicación al lugar, pero eso es inevitable. Vale, vamos entonces con el lavado mecánico de los contenedores. Ya hemos explicado cómo es su cálculo. Decíamos que iba detrás del camión recolector, mientras el camión recogía él iba lavando después para no encontrarse los contenedores con bolsas de basura, y que luego si le alcanzaba o no le alcanzaba dependía ya de que el camión recolector tuviera que ir muy lejos o muy cerca a verter los residuos. Es decir, los tiempos
de 16 segundos interior, 10 segundos exterior de lavado de un contenedor, como mínimo, son superiores a lo que es vaciar el contenedor, al acto de que caiga, al acto de que una vez el contenedor está arriba, ya levantado, que caiga la basura. Entonces, eso ya crea una distancia entre el camión de recogida y el camión de lavado de contenedores. Claro, la siguiente diferencia es la que comentábamos, viaje a la planta de tratamiento más cerca o más lejana. Bien, por otro lado, el lavacontenedores tiene que cargar agua y a veces no se sabe también si está muy cerca o muy lejos el lugar donde puede cargar agua de una forma razonable. De alguna forma, para saber una idea del consumo de agua, estamos hablando de que un contenedor de 4 ruedas puede estar en 50 litros y un contenedor de carga lateral en 57 litros. Es un proceso de lavado normal, el consumo de agua que pueden tener. Con eso fácilmente podéis saber cuándo tenéis que ir a cargar agua. Bien, aquí también en la propuesta la frecuencia de lavado es quincenal del 1 de junio al 1 de octubre y semanal del 1 de julio al 30 de septiembre, como la que hemos visto anteriormente. Es decir, vamos a tener 30 lavados al año. El cálculo de los recursos. Os pongo ahí 101 jornadas al año del equipo compuesto por un conductor, un peón y un lavacontenedores de carga trasera. ¿Vale? Y también 72 jornadas de un conductor y un lavacontenedores de carga lateral. No os he expuesto el desarrollo del cálculo y es lo que espero que vosotros hagáis y me mandéis. Veamos si sois capaces de llegar a los 72 y a los 101 jornadas para el lavado de los contenedores. Mantenimiento de los contenedores con toda la problemática que ya os he comentado antes. Pues en el caso de esta ciudad planteo, fijaros, una vez a la semana, cuando en el caso del número gordo estaba poniendo 0,5 equipos, es decir, 3 veces a la semana trabajando. ¿Por qué? Bueno, aquí no es una realidad la que estamos viviendo, pero de entrada estoy cambiando los contenedores de 2.400 por contenedores, perdón, de 1.100 por contenedores de 2.400. Estoy cambiando los contenedores de los pedanías 1 y 2. Bueno, ya es mucha cosa nueva, que evidentemente su mantenimiento va a dar menos la lata al principio. Y por lo tanto puedo arriesgarme a poner un menor número de jornadas, porque puede que ni esas 52 se cumplan al principio de la contrata y luego sean mayores al final de la contrata. Pero bueno, ya compensarán las unas con las otras. Insisto, lo ideal de cómo saber cuál es la dedicación, enterarse de cuál es la dedicación que practica la empresa actual y luego fijarse en el estado de los contenedores y en los otros aspectos que os he comentado. Y a partir de ahí tomar una decisión. En cuanto a la recogida de muebles y enseres, nada nuevo que no os haya comentado. Indicación de los operarios, aviso del ciudadano, campañas estacionales o recorrerse toda la ciudad para retirar todo aquello que nadie nos ha informado que estaba en la vía pública. ¿Vale? Y entonces aquí estamos planteando un conductor, un peón y un vehículo de caja abierta con grúa de plataforma, 149 jornadas. En el caso anterior del número gordo había puesto un equipo completo, por lo tanto 298 jornadas. En este caso estoy poniendo 149, luego estoy considerando un equipo que trabaje de forma alterna o a media jornada, porque son la mitad de las 248. ¿Por qué en este caso? Visto que estamos dentro de un problema tan aleatorio como podamos entender. Aquí, ¿qué podrías decir? Hombre, pues me cubro un poco en salud en la propuesta que le hago al alcalde y que no he tenido tiempo de enterarme de nada, y aquí que he podido tener más información, me arriesgo más. Bueno, pero tal vez el riesgo sería muy elevado. Medio equipo es un riesgo muy elevado desde el punto de vista económico. Bien. Con esto daríamos por completado lo que es el caso práctico, es decir, el ejemplo práctico de la recogida de residuos sólidos urbanos. La siguiente entrega
comenzará lo que debió empezar al principio, que era todos los aspectos teóricos de la recogida, es decir, todo lo que tiene que ver con los sistemas de recogida que pueden plantearse, con las características de los equipos que pueden utilizarse, con las características de los contenedores que pueden plantearse, con diferentes sistemas de análisis de mantenimiento de los equipos y dónde está su problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, espero que dentro de 15 días comencemos otra vez a hablar de este tema.